Buenas tardes, en este video les voy a explicar un análisis estadístico aplicado en un conjunto de datos sobre la producción de carne de vaca. Use el Excel para organizar, calcular y graficar toda la información. Lo que les voy a mostrar es cómo interpretar cada parte del análisis, desde la base de datos hasta las estadísticas y gráficos finales. En este ejercicio yo usé 50 datos y de 50 animales distintos, cada uno tiene una variedad y características distintas y de paso son muy importantes y estas fueron registradas para poder hacer un análisis completo. Todos estos datos son reales y les voy a mostrar que son 50 datos. Son 50 datos, son los gráficos. Bueno. Ahora para la descripción de los datos. En esto pues usé lo que es peso vivo del animal en kilogramos, como pueden ver, también el rendimiento, que esto se refiere al porcentaje de la carne que se obtiene en el canal respecto al peso total. También la producción de carne, que es el resultado de la multiplicación al peso vivo por el rendimiento y esto dividirlo para 100. También la edad del animal, que está en días y es al momento de cuál va a ser sacrificado. Ya. Y también tenemos su condición de la carne, que esto puede ser buena o mala o regular. También las razas del animal. Y como les puedo mostrar, tenemos que son Angus, Brahma, Hereford y Simmental. Son las razas que yo usé y cada uno de estos datos nos aportará la información útil sobre cómo aportar la producción de carne en diferentes razas de animales de la vaca bajo condiciones reales. Ya. Ahora tenemos su tabla de frecuencia, que es esto, que son los intervalos. Ya. Para visualizar cómo se distribuye esto, producción, agrupé todos los datos del intervalo, como pueden ver aquí, que son. Y de la producción agrupé también, hice la tabla, que viene, usé la de que D, ¿qué significaba D? Pues era la frecuencia absoluta, cuántos animales hay en cada intervalo. La FI, que es frecuencia relativa, que es el porcentaje que se representa en cada intervalo sobre el total. FI, la suma de progresiva de las frecuencias, y también la HI es la frecuencia relativa acumulada. Lo mismo, pero expresada en porciones. Esta tabla es muy útil porque nos explica cómo saber en qué rango de producción esto se concentra. La mayoría de los animales, por ejemplo, si la frecuencia es entre 300 y 500 kilogramos, sabemos que eso es el intervalo típico de la producción. Medidas estadísticas. Luego de tener una base completa, realicé los siguientes cálculos estadísticos más importantes para la variable en la producción en kilogramos. Esto incluye tanto las medidas de tendencia central como la de dispersión y la forma. Las principales tenemos que son la media y la media aritmética, comúnmente conocida como promedio. Es una medida de tendencia central y esto representa el valor típico de un conjunto de datos. Es el contexto de la producción del animal y esto indica cuánto produce en una forma de un promedio dividido. Indica también cuánto produce y también se distribuye equitativamente en la producción de total de los animales en la muestra. Y tenemos que su cálculo sería así de la suma total de los datos dividido para la cantidad de los datos, que total de promedio saldría, como tenemos aquí en la tabla, que son 241,31. Ahora el error típico, o también conocido como error estándar de la medida. Cuantifica la precisión con la medida de la muestra estimada real de la población. Representa la desviación esperada de la media y esta sí se repetirá el proceso de muestreo muchas veces.
y es esencial para construir unos intervalos de confianza y realizar nuestra prueba de hipótesis. Y esto nos indica que la media puede variar aproximadamente a 4,74 unidades entre nuestra muestra del mismo tamaño. La mediana es una mediana de posición y esta se divide en el conjunto de datos ordenando en dos partes iguales. No se mediana. La mediana es una medida de posición que divide el conjunto de datos ordenando dos partes iguales. No se ve afectada en los valores extremos, por lo que es útil en la distribución aritmética o en el valor típico. Y tenemos que la mediana pues es el 241,45 unidades. La moda es el valor que aparece con una mayor frecuencia en el conjunto de datos. Es útil para identificar valores típicos o comunes, especialmente en distribuciones no asimétricas o como múltiples picos. Y la moda es 173,7, es el valor más frecuente de la muestra, aunque puede no representar el centro de los datos si la distribución es aritmética. Desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión que indica cuánto se aleja en promedios los valores en conjunto respecto a la media, cuánto mayor es y la dispersión de los datos. Este dato muestra que es el promedio de los datos que se desvían en 33,53 puntos, que viene a ser la moda, la media. Desviación de estándar. Tenemos que la desviación de estándar. La desviación de estándar es una medida de dispersión y este nos indica cuánto se aleja en el promedio y el valor del conjunto respecto a la media. Cuanto mayor es y es más la dispersión de estos datos, y este valor nos muestra que el promedio de los datos se desvía a unos 33,53 puntos de la media. Variancia muestral es la medida de dispersión que se obtiene al elevar al cuadrado la desviación estándar. Representa la variabilidad total de los datos respecto a la medida en unidades cuadradas y que se vendría a hacer su cálculo en varianza de 1124,52 unidades. Kurtosis. Mide el grado de concentración de los datos en torno a la medida, comparando con una distribución normal. Una kurtosis negativa indica una distribución más plana, mientras que una positiva indica una mayor concentración en el centro, y la kurtosis indica que son menos 0,76. Y esto indica que la distribución de los datos es más plana de lo normal. Coeficiente de asimetría. Este coeficiente indica el grado de simetría de la distribución. Un valor cercano a 0 implica simetría. Un valor negativo indica sesgo a la izquierda o cola más larga hacia valores más bajos. Y un valor positivo, sesgo a la derecha. Y tenemos que su simetría es de menos 0,076. Y es un valor muy cercano a 0, lo que sugiere que la distribución es casi simétrica con una leve tendencia a la izquierda. Tenemos también el rango. El rango es la diferencia entre los máximos valores y el mínimo de un conjunto de datos. Y esto representa a la extensión total de la variabilidad. Y su cálculo sabe ser del rango, que es 308,1 menos 173,7, que nos da el resultado de 134,4. Esto es útil para obtener los datos de una primera idea de la dispersión, aunque no se considera como una distribución interna de los datos. También tenemos su mínimo, el menor valor observado en un conjunto de datos. Ayuda a identificar los posibles valores externos hacia abajo y tenemos que es 173,7. El máximo. El máximo es el valor del conjunto de datos, sirve para detectar valores externos hacia arriba y es
308,1. La suma total representa la suma de todos los valores de la muestra. En este caso, indica que la producción total acumulada de los 50 animales, que es de 12.095,6 unidades. Es la suma. Ahora la cuenta. Es el número total de observaciones o registros en el conjunto de datos. En estadística se usa para calcular los parámetros como la media, la desviación estándar y entre otros datos. Tenemos que la cuenta es de 50. Coeficiente de variación. Es una media relativa de dispersión que compara la desviación estándar con la media, expresada en porcentaje, y permite comparar la variabilidad entre los diferentes conjuntos de datos independientemente en unas unidades o en magnitudes. Tenemos que viene a ser desviación estándar dividida por media, y esto se multiplica por 100 y que nos da un resultado de 13,86%, que es el por ciento. Sugiere que los datos son relativamente homogéneos y consistentes. Ahora les voy a explicar sobre el análisis monográficos, que como podemos poner aquí, ya. Que aquí voy a explicarles primero el de raza. Después que use un gráfico circular para mostrar cuántos animales presentaron carne de condición buena, regular o mala. Y como se puede ver, la mayoría de los animales están en condiciones buenas, lo que es buena señal sobre la calidad en general. ¿Qué van a hacer esto? Que Pragmagus y Hereford. Ahora tenemos sus intervalos. Y este gráfico de barra, o también que se llama pastel, si no mal recuerdo, representa el intervalo de producción que vimos en la tabla de frecuencia. Ahí se puede ver cómo se distribuyen los valores de la producción de carne. Visualmente es más fácil de detectar dónde se encuentra el mayor concentración de los datos. Y un resumen breve, que en este análisis nos permitió conocer cómo se comportan los datos de la producción de la carne. Y que esto fue una muestra de 50 animales, elevado a su rendimiento, raza, condición de la carne y su producción en kilogramos. A través de las medidas estadísticas, entendí que un valor no es solo un promedio, sino también cómo se dispersan los datos y si nos ayuda en alguna tendencia o en un sesgo. Los gráficos estos nos ayudaron a complementar el análisis que viene a ser lo visual, como pudimos ver en esto, y fue lo que nos hizo mostrar un poco más fácil su desviación como podemos ver aquí, que el Brahma tuvo una mejor calidad, aquí que en el 390, raya 430, fue su mejor intervalo y todo eso. Además, que el coeficiente de variación confirma que tuvo una poca de dispersión, lo que esto nos refuerza las conclusiones que saqué, que son bastante confiables. Y esto, como un breve cierre, también que este análisis es muy útil para la forma y toma de decisiones en el campo agropecuario. Nos permite saber, por ejemplo, qué raza tiene mejor rendimiento, en qué condiciones se obtiene, cómo está su optimación en la carne, o el peso promedio ideal antes del sacrificio, o también otras variables que pueden ser de maíz, leche, carne de cerdo, y entre muchas otras. Y ya. Y muchas gracias por haber escuchado este breve resumen sobre la producción de carne.